Dios les bendiga grandemente y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos muy contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 16, 17 y 18 del Evangelio según San Mateo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 16. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decid, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La levadura de los fariseos. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y ésta quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:
De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los 2 deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En el capítulo 16 vemos que
Jesús le dice a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, cuídense de la enseñanza de estos líderes religiosos del pueblo de Israel. Y la razón por la que Jesús les dice esto es porque ellos, según Jesús los describe, eran hombres ciegos que estaban liderando a un grupo de ciegos. Estos líderes religiosos que estaban supuestos a conocer los tiempos de cuándo vendría el Mesías, que estaban supuestos a reconocerlo en el momento en que Él se presentase, en el momento en que aquellos sabios del oriente se presentaron y dijeron: hemos seguido la estrella que nos anuncia que el Rey de los judíos ha nacido. Ellos debieron haber abierto sus escrituras y ponerse a estudiar detenidamente qué es lo que estos sabios del oriente sabían, que al parecer ellos ignoraban. Pero los fariseos y los saduceos no hicieron ninguna de estas cosas. Ellos decían que el Mesías debía haber nacido en Belén y que Jesús no podía haber sido el Mesías porque Él era de Nazaret. Pero es porque, una vez más, ellos no hicieron las investigaciones necesarias. Ellos tuvieron un sinnúmero de conversaciones con Jesús. Ellos tuvieron un sinnúmero de debates con Él. Ellos tuvieron muchas oportunidades de preguntarle todo acerca de Él, de sentarse con Él y entrevistarlo. Y sin embargo, no lo hicieron. No le preguntaron: ¿cómo es que tú eres el Mesías? ¿Acaso tú cumples con estas profecías? Y Jesús les hubiera contestado, les hubiera abierto los ojos, les hubiera destapado los oídos. Eso sucede hoy en día en nuestras iglesias. Que si no nos cuidamos de lo que oímos, si no nos cuidamos de lo que leemos, si no nos cuidamos de lo que vemos o de lo que escuchamos en ciertos lugares con las personas con quienes nosotros interactuamos, nosotros vamos a caer en una falsa doctrina. Vamos a caer en la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y lamentablemente muchos que han confesado su fe en Cristo, muchos que se han declarado discípulos de Él, seguidores de Él, que han visto la luz, van a cometer apostasía y van a rechazar lo que ya habían aceptado. Van a tirarlo a la basura. Su salvación que ya se les había dado, sin ellos haberla merecido, simplemente por haber creído en un momento, pues la tirarán a un lado por escuchar a falsas doctrinas, por seguir a falsos maestros. Y es algo de lo que la iglesia del día de hoy tiene que cuidarse. Y es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Y aquí Jesús lo dice, y lo dice en otras ocasiones: vendrán falsos maestros. Una gran preocupación de Pablo eran los falsos maestros. Una gran preocupación de Pedro eran los falsos maestros. Una gran preocupación de Santiago, de Juan, de todos los escritores, de todos aquellos que fielmente seguían al Señor y tenían la esperanza de que Él regresara en su tiempo. Todos ellos tenían la gran preocupación de que sus hermanos en la fe, aquellos que venían comenzando como aquellos que llevaban mucho tiempo creyendo en Jesús, se desviaran por la levadura de los fariseos, por la levadura de los saduceos, por la levadura y el engaño de los falsos maestros. Así que nosotros, como iglesia del siglo XXI, tenemos que escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de la palabra. Y si no estamos seguros de qué es lo que el predicador ha dicho, si no estamos seguros de qué es lo que el maestro ha explicado, nosotros debemos abrir nuestras escrituras, orarle al Espíritu Santo, y Él nos dará la guianza y la respuesta, y nos revelará y nos aclarará esa duda que nosotros tenemos. Pero lo primero que tenemos que hacer
es nosotros ser estudiantes de la palabra, estudiantes e investigadores diligentes de la palabra, y no simplemente aceptar todo lo que se nos dice en este círculo o en aquel otro, o por aquel hombre o por aquel otro. Jesús lo dice bien claro: cuídense de la levadura de. Y usted puede terminar esa oración diciendo: debo cuidarme de la doctrina de tal predicador, de la doctrina de tal secta, de la doctrina de tal religión, y encomendarse al Espíritu Santo. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 19 y 20 y 21 del Evangelio según San Mateo. Hasta entonces, que Dios le bendiga y le guarde.